Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Les habla el profesor Víctor Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a hablar de la expresión decimal y la fracción generatriz. No sin antes invitarte a suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo monte videos. Además, dale like o manito arriba si te gustó el video o si fue de tu utilidad. Comencemos. El número 1 es la expresión decimal exacta. La expresión decimal exacta es un valor cuyos decimales no se repiten, es decir, no tiene un periodo de repetición, sino que es exacto. Por ejemplo, si escribimos 0,75, esa expresión es una expresión decimal exacta, ya que queda en 0,75 y no hay más decimales. ¿Ok? También lo podemos obtener a través de una fracción. Por ejemplo, la fracción 7 octavos. Para saber la expresión decimal de 7 octavos, debemos dividir el numerador entre el denominador. Bien, entonces 7 entre 8, numerador entre denominador. 7 entre 8, pero como el 7, que es el dividendo, es menor, debemos colocarle un 0, pero para agregarle un 0 debemos colocar aquí un 0, ¿ok? O sea que me estaría quedando 0, para poder yo ahora agregar un 0 en este lugar. Ahora sí, tengo el 70. Un número que multiplicado por 8 me dé 70 o cerca de 70. ¿Cuál será? El más cercano al 70 es el 8. 8 por 8 son 64. Para llegar a 70 nos quedarían 6. Pero como el 6 es menor, debemos agregar un 0 para que sea 60. Y continuamos buscando aquí un número multiplicado por 8 que dé 60 o cerca de 60. ¿Cuál será? Entonces sería el 7. El 7. 7 por 8 son 56. Para llegar al 60, 56 al 60 son 4. Pero seguimos buscando o una exactitud o una continuidad de números. Le agregamos el 0 y vamos a buscar un número que multiplicado por 8 esté de 40 o cerca de 40. ¿Cuál será ese número? 5. 5 por 8 es 40. Al 40 nos queda 0. Nos está quedando una división exacta, ya que no hay más valores para dividir. Entonces me está dando como resultado una expresión decimal de 7 octavos como 0,875. Es una expresión decimal exacta, ya que no tiene repetición sus decimales. La siguiente expresión decimal, la número 2, se llama expresión decimal periódica pura. Se llama expresión decimal periódica pura por lo siguiente. Podemos tener un número en la unidad, pero seguido de una repetición, por ejemplo. Y quiere decir que se repiten los 7. Esto es una expresión periódica pura, porque después de la coma tiene repetición de sus valores numéricos. Bien, esto también se puede escribir de la siguiente manera. 1,7 porque es el único número que se repite. Pero al 7 se le va a colocar un símbolo. Este símbolo, al que muchos le llaman sombrerito del número, significa que ese valor que está dentro del sombrerito se repite constantemente o infinitamente.
y eso se llama expresión decimal periódica pura. También lo podemos obtener a través de una fracción. Veamos cómo. Tenemos la fracción 8 tercios y vamos a hacer como lo hicimos en la vez anterior. Dividimos el numerador entre el denominador de esa fracción. Entonces vamos a dividir el 8, que es el numerador, entre el 3, que es el denominador. Bien, entonces 8 entre 3, un número multiplicado por 3 que dé 8 o cerca del 8. Ese número es el 2. 2 por 3, 6. Para llegar al 8 serían 2. Resulta que debemos seguir dividiendo, pero como ese 2 es menor, le agregamos un 0 y automáticamente este número le agregamos una coma. Y me queda buscar un número que multiplicado por 3 de 20 o cerca de 20. Sería el 6. 6 por 3 son 18. Para llegar al 20 me faltarían 2. Pero le sigo agregando aquí un 0. Me vuelve a quedar 20. Quiere decir que vuelvo a colocar el 6 por 3, 18. Para el 20, 2. Le vuelvo a agregar el 0. Y debo seguir dividiendo entre 6. Por 6. 6 por 3, 18. Para llegar al 20 me quedan 2. Y ya sabemos que el periodo de repetición es 2,666. ¿Cómo quedaría entonces expresado en este punto? Tendríamos que decir que 8 tercios es lo mismo que decir 2,666 puntos suspensivos. Pero ¿cómo se escribiría eso? Veamos. Quedaría escrito 2,6 con un símbolo que se le va a agregar, que es el símbolo que está sobre el 6, que indica que ese es su periodo de repetición. Y esa es una expresión decimal periódica pura. La siguiente expresión decimal se llama expresión decimal periódica mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar combinada con la exacta y la periódica. Es decir, un valor, por ejemplo, 1,35555 y punto suspensivo. ¿Ok? Esto sería igual a decir 1,35. Pero sabemos que uno de esos valores es el que no se repite. El 3, que ahora se va a llamar anteperíodo porque es el valor que está antes del periodo, y el 5, que es el periodo. Por lo tanto, hay que agregarle un símbolo al 5. Se escribiría de esta manera, 1,35, pero en el 5 tendría el símbolo que es el valor que indica, o es el símbolo que significa que el 5 es el periodo de repetición. Lo podemos hacer también a través de una fracción. Veamos cómo. Ahora vamos a hacerlo con la fracción 5/12. Igual que la anterior, dividimos el numerador entre el denominador. Veamos cómo se hace. Y vamos a dividir 5 entre 12. Pero como el 5 es menor, debo agregar aquí primero un 0, una coma, y a este número le agrego un 0. Y me quedaría un 50. Ahora tendría que buscar un número multiplicado por 12 que dé 50 o cerca de 50. 4.
4 por 2, 8, al 10, 2, y 4 por 1, 4, al 5, perdón, 4 por 1, 4, y la que lleve 5, 0. ¿Okay? Me estaría dando realmente 48 para 50, 2. ¿Sí? Entonces me quedaría 2. Seguimos buscando, entonces colocaría un 0 acá. Y le debo agregar entonces, o buscar un número multiplicado por 12 que dé 20 o cerca del 20. El número más cercano a 12 para que dé 20 tiene que ser el 1, porque si pones 2, 2 por 12 son 24. Entonces el 1. 1 por 12, 12. Para llegar al 20 serían, 8. Entonces colocaríamos 8. A ese 8 le volvemos a agregar un 0. Y buscaríamos un número multiplicado por 12 que dé 80 o cerca de 80. Ese número sería el 6. 6 por 12 son 72. Para llegar al 80, 8. Quiere decir que ya aquí probablemente empieza a repetirse porque hay que poner el 80. Y volvemos a colocar 6 por 12, 72. Para el 80, 8. Agregamos un 0 y sería nuevamente 6 por 12, 72. Para el 80, 8. Quiere decir que ya aquí estoy obteniendo mi periodo de repetición, que del 5/12 sería 0,4166 puntos suspensivos, lo cual se puede escribir como 0,416, colocándole un símbolo. ¿A quién le voy a colocar el símbolo? Al 6, porque es el valor que se está repitiendo. El periodo es 6 y el anteperiodo sería 41. Una expresión decimal periódica mixta porque tiene dos valores exactos, 4, 1, y el periódico que es 6. Ahora vamos con la fracción generatriz, en este caso de una expresión decimal exacta. Ahora vamos al proceso inverso. Primero teníamos una fracción y la llevamos a expresión decimal. Ahora tenemos la expresión decimal y la debemos convertir en fracción. Por ejemplo, si nos dan un valor que sea 1,45 exactos, debemos convertirlo en fracción. ¿Cómo se hace dicho proceso? De la siguiente manera. Como ya sabemos que es una fracción, lo vamos a colocar de una vez una fracción. Se debe colocar la cifra, que es esta cifra dada, sin la coma en el numerador. 1, 4, 5. En el denominador se debe colocar el 1 y se van a agregar tanto ceros como decimales tenga la expresión inicial. Es decir, el 1 y 2 ceros ya que tiene 2 decimales. Y tengo esa fracción que es 145 sobre 100. Y debemos simplificarla. Para poder simplificar debemos recordar los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en número par. En este caso, el numerador no termina ni en 0 ni en número par. No podemos simplificar por 2, aunque el de abajo se pueda, porque el numerador y el denominador debe ser simplificable por el mismo número. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos da un valor múltiplo de 3. Si sumamos 5 más 4 son 9, más 1 son 10. Quiere decir que 10 no es múltiplo de 3, porque no hay ningún número multiplicado por 3 que dé 10. Ahora, ¿será divisible entre 5? Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 y en 5. Quiere decir que ambos son divisibles entre 5.
lógicamente quedando una fracción. Si nosotros dividimos 145 entre 5, nos va a quedar 29. Y 100 entre 5 nos va a quedar 20. Y tenemos la expresión de la fracción generatriz, 29 veinteavos, ya que el 29 no puede reducirse más. ¿Okay? No hay ningún número en la tabla de multiplicar multiplicado por otro que de 29. Entonces ya ahí obtenemos la fracción generatriz de una expresión decimal exacta. Hagamos otro ejemplo. Si tengo 0,55 es una expresión decimal exacta, debemos colocar una fracción porque vamos a llevarla a fracción generatriz. En el numerador vamos a colocar 0,55 sin decimal, 0,55. Pero hay que recordarle que este 0 a la izquierda, cuando no tiene decimal, no tiene validez, es lo mismo que decir 55. Y abajo, como denominador, colocamos el 1, siempre se va a colocar el número cuando sea una expresión exacta, acompañado de tantos ceros como decimales tenga. Como tiene dos decimales, son dos ceros. ¿Ok? Tenemos la fracción generatriz y lo que hacemos es simplificar. Ya sabemos que es divisible entre 5, 55 entre 5 es 11 y 100 entre 5 es 20 y nos da 11 veinteavos. Como número 2 tenemos la fracción generatriz de una expresión decimal periódica pura. Se llama periódica pura, recuerden, porque tiene un periodo de repetición. En este caso, el sombrerito me indica que se repite es el 2. ¿Cómo se trabaja este tipo de fracción generatriz? Se coloca en el numerador la cifra sin decimal, 32. A esa cifra se le va a restar los valores que están antes del periodo. En este caso solo está el 3. Todos los valores anteriores al periodo se le van a restar. En este caso solo está el 3. Menos 3. Y en el denominador se debe colocar tantos 9 como periodo tenga. Como tiene un solo periodo, se le coloca un solo 9. Y allí vamos a resolver. Bien, si vamos a restar 32 menos 3, en el numerador me estaría quedando 29. Y en el denominador el 9. Y allí vemos si es simplificable. Como no se puede simplificar, queda la expresión en 29 novenos. Esa sería la fracción generatriz de ese valor numérico. Veamos otro ejemplo. Tenemos 32,45, ahora el periodo es 45, es el que se repite 45, 45, 45. Entonces, en el numerador vamos a colocar el valor sin la coma, 3, 2, 4, 5, que se lee 3245. A ese valor se le va a restar los valores anteriores al periodo. En este caso, anterior al periodo está el 32. Y en el denominador se colocará tantos 9 como periodo tenga. Como tiene dos periodos, se colocan dos 9. Y aquí resolvemos esta operación. Al realizar la resta de estos valores, me va a quedar en el numerador 3245 menos 32, 3213. Y en el denominador 99. Vamos a ver si es simplificable. Si sumamos todos los dígitos de arriba, 3 más 1, 4, más 2, 6, más 3, 9, resulta que como da 9 es múltiplo de 3 y múltiplo de 9. Quiere decir que lo podemos dividir automáticamente ambos entre 9. Si yo divido 3213 entre 9, me queda 357. Y 99 entre 9 queda 11. Por lo tanto, la fracción generatriz sería 357
onceavos. Como número 3 tenemos la fracción generatriz de una expresión decimal periódica mixta. Se llama, recuerden, periódica mixta cuando acompaña un decimal que no es un valor periódico, es decir, no es un periodo que no se repite y un periodo de repetición. ¿Cómo se resuelve esta fracción generatriz? Se coloca en el numerador la cifra sin la coma, 234, menos. Se le resta todos los valores que están anteriores al periodo de repetición. Anterior a este 4, que es el que se repite, está el 23, la que se resta 23. En el denominador se coloca tantos 9 como periodo tenga. Tiene un solo periodo, se coloca un 9 y se le agrega tantos ceros como anteperiodo tenga. Recuerde que el anteperiodo es el decimal anterior al periodo, que es nada más este 3. Como es un solo anteperiodo, se coloca un solo 0 y le hacemos la operación. Al realizar la resta, 234 menos 23, me va a quedar como un numerador 211 y abajo 90. Esto aquí no es simplificable. ¿Por qué? No es divisible entre 2. Si sumamos 2 más 1 son 3 más 1 4, no es múltiplo de 3 y no es divisible entre 5. O sea que me queda 211 noventaavos. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos 0,124, pero el 24 es el periodo, ya que tiene sombrerito, es el que se repite. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a colocar en el numerador? Vamos a colocar en el numerador la cifra sin la coma, 124, ya que sabemos que el 0 a la izquierda sin coma no es relevante. A eso se le resta todos los valores anteriores al periodo. Anterior al periodo está el 1 y el 0, 0, 1, que sería menos 1. Y en el denominador se coloca tantos 9 como periodo tenga. Dentro del periodo hay dos números, por lo tanto son 2 9. Y tantos ceros como anteperiodo tenga. Como el 1 es el anteperiodo, solo se coloca un 0. Y hacemos la operación matemática. 124 menos 1 quedaría 123 sobre 990. ¿Será simplificable? Sí es simplificable, porque veamos, 3 más 2 son 5, más 1 6, y 6 es múltiplo de 3, entonces podemos dividir 123 entre 3, eso daría 41, y 990 entre 3 daría 330, y allí estaría la fracción generatriz de esa expresión decimal. Bien, amigas y amigos, esta fue la clase de fracción generatriz y expresión decimal. Espero te haya servido de algo. Recuerda darle like o manito arriba si te gustó o fue de gran utilidad. Y no dejes de visitar mi página o mi blog www.bighubprofe.blogspot.com, donde encontrarás guías de estudios de tu interés y también estas clases virtuales, además de conseguirlas en YouTube. Que la pasen bien. Hasta pronto.